El día de hoy, no sé si mundialmente, pero por lo menos en Occidente se celebra un día, ¿verdad? Un día al amor, se supone. Y hoy quiero que reflexionemos juntos de un concepto, o más bien no es un concepto, de una palabra hebrea que está presente en toda la Biblia, está presente en cada página de la Biblia, y que vamos a estudiar y vamos a aprender y vamos a profundizar en este lindo mediodía. Amén. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Señor, te amamos y te damos gracias y te damos honra, alabanza a ti, que eres nuestro Dios, que eres nuestro Salvador. Te bendecimos y aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Hemos abierto nuestra boca para adorarte. Ahora queremos abrir nuestros oídos para escucharte, Señor. Que esta palabra entre a lo profundo de nuestro ser, a lo profundo de nuestro corazón. Háblanos, Señor, ministranos. Dirige, Señor, tu palabra a lo profundo de nuestro ser. Transfórmanos, enséñanos, inspíranos para la honra y gloria de tu bendito nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta palabra que les hablo es Gesed. Gesed. Digan conmigo, Gesed. De hecho, no es un concepto, no es un adjetivo, no es un verbo ni un sustantivo. Vamos a tratar de aprender qué nos dice la palabra de Dios de esto, ¿verdad? Porque decíamos ahorita, el mundo celebra al amor, pero el amor del mundo está años luz del verdadero amor, que es el amor de Dios. Está muy, muy alejado. Un artista dirá que el amor es inspiración. Un poeta dice que el amor es un sentimiento o una emoción. El filósofo dice que el amor es la fuerza que mueve el universo. Pero el verdadero amor está más allá de nuestra comprensión. Por lo tanto, escapa de nuestra capacidad de explicarlo o definirlo. Porque sabes, el amor que Dios revela a través de su palabra es el amor Gesed. Y Gesed es la esencia de Dios. Gesed es la esencia de Dios. Definir el amor es definir a Dios. Y Dios no puede ser definido. Trataremos hoy de acercarnos un poquito a tratar de entender esta hermosa palabra hebrea, Gesed, que encierra el atributo privativo de la deidad. Dice Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, y ahí es Gesed, y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esta clase de amor, el amor Gesed, no es amor humano, es bondad no de este mundo. Esta clase es una gracia y misericordia que no lo encontraremos en los mejores actos de una organización civil de esta tierra. Gesed es algo divino, es algo que proviene del cielo. El apóstol Juan en su epístola nos dice que Gesed es el que recibe todo aquel que es nacido de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios, dice, conoce y tiene el verdadero y único amor. Gesed es una palabra hebrea que se traduce a veces como amor, como ternura, misericordia, gracia, pacto de amor, bondad, fidelidad. No hay en realidad una palabra que la pueda definir totalmente este término o esta palabra, ¿sí? Y como decíamos, tiene que ver con la esencia de lo que es Dios. ¿Quién es Dios? Dios es Gesed. Dice
también el apóstol Juan en su primera epístola dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, Dios es Gesed. Amén. El mundo celebra hoy a un amor romántico, a un amor sentimental, a un amor incluso sexual, emocional, pero eso está muy lejos de lo que es el amor de Dios. Mateo 9:13 nos dice, cuando Jesús, los religiosos de su tiempo se acercaron a él y se escandalizaron porque veían cómo Jesús se sentaba con los pecadores, con las prostitutas y con las personas más bajas y más señaladas de la sociedad. Jesús no solamente se acompañaba de ellos, sino que también comía con ellos, compartía la mesa con ellos. Estos hombres religiosos se escandalizaron de Jesús, pero Jesús les dijo una cosa, les recordó lo que decía el profeta, les dijo, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero, Gesed, y no sacrificio. Porque ellos ponían en primer lugar lo que se hacía en el templo, el llegar delante de Dios y ofrecer los sacrificios. Ponían en primer lugar todos los rituales del templo y no está mal, pero cuando salían despreciaban a estas personas y Jesús les tuvo que recordar y decir, vayan y aprendan. Los que se sentían doctores de la ley, los que creían que podían explicar a Dios y explicar su palabra, Jesús les tuvo que decir, tienen algo que aprender, aprendan Gesed, aprendan misericordia, aprendan lo que significa amar, porque probablemente no tenían nada de ese Gesed de Dios. El apóstol Pablo lo pone como el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu, diciendo que es amor, y luego enlista ocho características o 8 virtudes que se desprenden de lo primero o del verdadero fruto, que es amor. Y luego dice paz, gozo, benignidad y mansedumbre, templanza y todas esas cosas que ya sabemos y nosotros en algún momento hemos estudiado y hemos aprendido que son 9 los frutos del Espíritu, pero la palabra dice, no dice los frutos, dice el fruto del Espíritu es amor, es decir, Gesed, Gesed. Amén. Todo aquel que ama es nacido de Dios, porque Dios es la única fuente de Gesed. Y como decíamos ahorita, Gesed tiene que ver con el pacto de Dios con la humanidad. Si nosotros entenderíamos más a profundidad lo que significa pacto, estaríamos más conscientes de lo que es el verdadero amor de Dios. Sabemos la historia cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios le dice a Moisés, ven, sube acá a la montaña y te daré y te instruiré lo que hay que hacer. Moisés regresa 40 días después con unas tablas, los 10 mandamientos escritos en ellas, y dice la palabra que antes de llegar hasta abajo, escucha ruido y escucha algarabía y escucha que el pueblo andaba desenfrenado, dando vueltas y brincando y gritando alrededor de un ídolo de oro que se habían hecho ahí, de un becerro, de una vaca, de una estatua de oro, y ellos estaban adorándolo, estaban haciéndole fiesta. Y Moisés se escandaliza de lo que está sucediendo y poco antes de llegar avienta las tablas en señal de lo que el pueblo había hecho. Habían quebrantado el pacto de Dios que Dios le había dado en la montaña y Moisés traía esas tablas representativas del pacto. Ellos lo habían roto, entonces Moisés las rompe delante de ellos como señal de lo que estaba sucediendo. Moisés clama delante de Dios después de arreglar el asunto y poner orden e intercede por el pueblo, y Dios le dice, ven otra vez a mi presencia, y sube otra vez Moisés otros 40 días, y estando allí Moisés intercede por el pueblo y Dios les dice, no,
este pueblo es duro de corazón, tiene cerviz que no puedo controlar. No quieren hacer lo que yo les he mandado. Los raeré, los mataré, los quitaré de mi vista, porque ya los he soportado demasiado. Los quitaré y de ti, le dice Dios a Moisés, de ti levantaré un pueblo nuevo, de ti levantaré una nueva descendencia. Y entonces Moisés le dice a Dios: Dios mío, si vas a hacer eso, entonces mátame a mí también. Quítame la vida a mí también, porque yo no puedo soportar que cuando los pueblos oigan esto van a decir: mira, Dios los sacó de Egipto, pero no pudo meterlos en la tierra que les había prometido. Y yo no quiero escuchar eso. Yo no quiero escuchar que digan y que hablen mal de ti, Dios. Y Dios es movido a misericordia, dice la palabra. Y entonces le dice: renovaré mi pacto. Renovaré mi pacto con ustedes por amor de mi nombre y por amor hacia ustedes. Renovaré mi pacto. Amén. Éxodo 34 lo dice, una de las partes que Moisés le expresa a Dios, dice: y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Moisés le pide tres cosas a Dios. Le dice: Señor, habita en medio de nosotros, perdona nuestro pecado e iniquidad, y tómanos por tu heredad. Y Dios le dice: te daré de nuevo las tablas, renovaré mi pacto con ustedes por amor, porque los amo. Y por eso el Gesed es la base del pacto. Amén. ¿No te da gozo eso? Aleluya. El Salmo 136 es un salmo precioso, pero tiene una frase que se repite una y otra vez: alabad a Dios porque Él es bueno, dice el versículo 1. Y la siguiente parte dice: porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su Gesed. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su Gesed. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su Gesed, es su amor, es su misericordia. Amén. Y dice el versículo 10: al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Amén. La última plaga que llegó sobre Egipto para que dejara ir al pueblo de Israel fue la muerte de sus primogénitos. Dios tuvo que llegar al extremo por la necedad de Faraón y del pueblo egipcio. Dios tuvo que hacer lo que no quería hacer, pero tenía que hacerlo. ¿Para qué? Para rescatar a su pueblo. ¿Por qué lo hizo? Por Gesed, por amor, porque nos ama, Él nos rescata, porque tiene misericordia y ternura hacia nosotros. Amén. Y fíjense cómo dice: al que sacó, el versículo 11, a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Amén. Esta es una imagen como de un territorio que está siendo incendiado y que está creciendo el fuego de fuera hacia adentro, y en medio está el pueblo. Dios extiende su mano en medio de todos y los saca del medio del fuego, de la destrucción, y los pone en un lugar seguro. Así es, ¿verdad? Egipto estaba así, en una situación de carencia, de problemas, de desastre, pero Dios dice: sacó a Israel de en medio de ellos. Nos sacó a ti y a mí en medio de un mundo que está ardiendo, en medio de un mundo que no se soporta ni a sí mismo, en medio de un mundo que no sabe qué hacer. Dios nos sacó de ahí para ponernos en un lugar seguro, que es dentro de su familia. ¿No te da gozo eso? Amén. Y luego dice el versículo 15: y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar Rojo. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Oh, qué gozo, ¿verdad? Saber que Dios hace cualquier cosa por salvarnos y pone límites al enemigo. Y si lo tiene que ahogar en el mar, lo hace. Porque para siempre es su misericordia, por protegernos a nosotros, por amarnos a nosotros. Así es que, amado hermano y amigo que me escuchas en este lugar y desde tu casa, no hay nada que Dios no quiera y no pueda hacer por amor a ti.
Yo no sé en qué situación estás o en qué es lo que has vivido, pero Dios extiende su mano hasta donde tú estás para ponerte a salvo. Él quiere hacerlo y lo hace siempre y cuando confiemos en Él y descansemos en Él. Porque muchas veces, ¿verdad?, lo queremos hacer por nuestros propios medios. Todos, hermanos y amigos, merecemos el infierno. La persona que piensa que no necesita el perdón de Dios, sí, dice, no, pues otros lo ocupan, otros tienen que ir ahí a esos lugares, otros tienen que buscar esos pensamientos ahí que les hablen bonito. Yo no. Está llena de orgullo, está llena de orgullo, y algún día se dará cuenta de su error y posiblemente sea demasiado tarde. El Jesé de Dios, la misericordia, la gracia, el amor y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Hay tantos episodios donde brilla el Jesé de Dios que realmente batallé para definir cuáles incluiría. Pero aquí está otro episodio tan interesante. Aparece en 2 de Crónicas 20. Ahorita vamos a leer un poco, les cuento. Dice que un ejército numerosísimo venía contra el pueblo de Judá, y se le dio aviso al rey que venían varios pueblos, se habían confabulado para venir con sus ejércitos a destruir. Pero oyendo lo que estaba ocurriendo, Josafat, rey de Judá, descendiente del rey David, hace lo correcto y hace lo que tú y yo deberíamos de hacer. Dice, convoca al pueblo, convoca a todas las familias, los hace venir a Jerusalén, y dice la palabra que allí en la plaza principal, desde las escalinatas del palacio y enfrente del templo, les dice a todos lo que está ocurriendo. Un ejército muy grande viene a aniquilarlos, pero entonces claman a Dios, oran a Dios, ayunan a Dios y piden a Dios por su salvación. Fíjense lo que dice 2 de Crónicas 20:12. Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. ¡Wow! ¡Qué expresión tan linda!, ¿verdad? ¡Qué expresión tan profunda, tan sincera del corazón de un rey que le ha creído a Dios y que dice, señores, que sin ti estamos perdidos, no sabemos qué hacer! Y qué frase tan elocuente puede venir ahora a nuestra boca, esta frase de decirle a Dios, Señor, no sé qué hacer, no sé cómo hacer, no sé cómo enfrentar este tiempo, no sé si salir, si no salir, no sé si trabajar de esta manera o de la otra, no sé qué hacer, pero a ti vuelvo mis ojos, Señor. Amén. ¿Cómo necesitamos volvernos a Dios? Y entonces, mientras Josafat invoca el nombre de Dios de una manera pública, donde todos, dice la palabra, había ahí familias enteras, hombres, mujeres, niños pequeños, incluso bebés, porque estaban todos sentenciados a muerte. Estaban ahí en la plaza clamando a Dios, pidiendo a Dios por su misericordia, mientras Josafat oraba y levantaba su clamor a Dios. Dice la palabra que entre la multitud había un joven, que sobre él vino el Espíritu de Dios. Y este joven empieza a alzar la voz en medio de todos y dice, pueblo de Judá, escuchen, porque Dios ha oído su oración. Mañana saldrán, irán por este lugar, pero no habrá por qué peleen, porque de Jehová es la batalla. Ustedes saldrán y les harán frentes, pero no tendrán que usar un arma, porque la batalla es mía, dice el Señor. Amén. Y dice que Josafat el rey organizó al ejército y salieron, pero antes de todos puso a los cantores del templo hasta el frente. Antes del ejército iban los cantores cantando una canción
y diciendo una sola línea: glorifiquen al Señor porque su misericordia es para siempre. Y una y otra vez repetían: glorifiquen al Señor porque su gesed es para siempre, es para siempre. Y entonces dice que mientras el ejército enemigo se acercaba y empezaron a oír eso, entraron en temor, entraron en pánico, entraron, no sé, los nervios se confundieron, sacaron su espada. Dice que uno al otro introdujeron su espada en su compañero y así murieron y cayeron ahí. 3 días el pueblo de Israel estuvo juntando todo el botín de lo que aquellos hombres habían dejado allí. Porque la misericordia de Dios, porque el gesed de Dios es para siempre. Y el gesed de Dios es el que nos protege en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestros dolores, en medio de los momentos que no sabemos qué hacer. Es el gesed de Dios el que nos protege de nuestros enemigos. Amén. Se me hace que me estoy esforzando mucho y no estoy comunicando mucho. Cuando Salomón ascendió al trono, algunos dicen que tenía 20 años y otros incluso aseguran que 17. David había muerto, su padre. Ahora él se quedaba en el trono. Y su primer acto público fue ir al lugar de adoración y entregar sacrificios a Dios. Dice que más de 10,000 sacrificios fueron hechos aquel día. Y en la noche Salomón se retiró a acostarse, a dormir, y Dios vino a él en un sueño y le dijo que pidiera lo que quisiera, y el Señor se lo iba a dar. Y Salomón le responde, entre otras cosas, lo que leemos aquí en el versículo 6 del capítulo 3 de Primero de Reyes. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu ¿qué? Gran misericordia. Lo repite 2 veces: gran misericordia, en que le diste un hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Gran misericordia, Gesed Gadol, gran misericordia. David había vivido bajo la misericordia, bajo el gesed de Dios, y había entendido en lo profundo de su ser que todo lo que había hecho, que todas sus batallas ganadas, que todas sus conquistas, que todos sus logros no eran por él, sino que eran por la misericordia de Dios. Y se encargó de enseñarle a su hijo cuál era el secreto de su bendición y de su éxito. Y él entendió. Por eso 2 veces le dice a Dios: Señor, tú trataste a mi padre David con gran misericordia, con Gesed Gadol, 2 veces. Y ahora él está pidiendo eso, ¿verdad? De parte de Dios. ¿Cómo es el Gesed de Dios? Es eterno, es inquebrantable, es inmutable, es leal, es fiel, santo, puro, es maravilloso. Es maravilloso, y tantas más cualidades podemos señalar del Gesed de Dios. Por eso dice Efesios 3:19 el apóstol Pablo: y de conocer el amor de Cristo, el amor, el Gesed, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Amén. Hay una imagen muy importante que está en Génesis capítulo 15, pero uno lo lee y no se da cuenta de lo que está leyendo. Es algo más profundo de lo que simplemente uno puede leer, y en algún momento lo he enseñado. Permítanme ahora hacer un relato un poquito más explicado. Alex Irán, ven, mijo, ayúdame tantito. Qué gusto tenerte aquí. Pásale, súbete hasta arriba. Qué gusto verte. Hola, buenos días. Este grandulón que está aquí se llama Alex Irán. Y
Cuando en la antigüedad se hacía un pacto entre dos personas, se hacía un ritual. Y a veces ese pacto era un acuerdo de una compraventa, a veces ese pacto era un acuerdo de una boda entre los hijos. Y entonces se celebraba este ritual entre dos hombres y ambos traían animales que sacrificaban. Quiero que te pongas así como frente a mi hijo y como que traes algo, ándale, cargando, ¿verdad? Ambos traían un animal cargando y lo ponían, vente para acá, lo ponían sobre el altar. Y estos animales eran degollados. Ellos cada uno sacaba su cuchillo y los degollaban como sacrificio delante de Dios. Pero dejaban que la sangre corriera hacia el piso. Dejaron que la sangre corriera hacia el piso. Y cuando había un charco grande de sangre mezclada entre los dos animales que traían, ambos se veían uno al otro a los ojos, se quitaban el calzado y ven para acá, ponían sus pies dentro del charco de sangre y caminaban, daban unos pasos juntos y iban marcando el suelo con sus huellas de sangre. De pronto esas huellas se dejaban de ver, entonces se volteaban y caminaban de regreso hacia donde estaba el sacrificio. Ese rito se llama el camino de sangre, ¿sí? Y cuando estaban aquí una vez más dentro de la sangre, se veían el uno al otro y se decían estas palabras: si yo fallo a esta promesa que te estoy haciendo, a este pacto que estamos haciendo, que yo termine como uno de estos animales. ¿Se fijan? Uno le decía al otro, ¿verdad? Que yo termine muerto, degollado violentamente, si fallo a mi parte. Y el otro decía lo mismo, expresaba lo mismo. Y entonces ahí se cerraba el pacto del camino de sangre. Para nosotros es algo bien extraño, pero en aquellos tiempos tenía un significado tremendo. Tanto que en la Biblia está incluido. Gracias, mi hijo, puedes sentarte. En la Biblia está incluido. Fíjate lo que dice Génesis 15. Abraham está, después de varios años de haber caminado y de haber llegado a Canaán, Dios le dijo: salte de Ur, deja tu tierra, tu parentela. Yo te voy a dar otra tierra, te voy a dar una descendencia, te voy a dar hijos, te voy a bendecir. Tus hijos llegarán a ser tan numerosos como las estrellas del cielo. Habían pasado años y no ocurría. Abraham estaba entrando en edad y casi llegaba a los 100 años y dice: ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces Dios viene y le habla y le dice: bienaventurado eres, Abraham, porque tu galardón será sobremanera grande. Pero Abraham le dice: ¿y Dios? ¿Pero cómo? O sea, ¿qué garantía tengo yo? ¿Qué garantía tengo? Dame una garantía de lo que me estás diciendo por tantos años. Yo lo he creído, pero dame algo para saber que puedo tener la seguridad. Y Dios le dice lo que leemos aquí en el versículo 9. El Señor le dijo: tráeme una becerra, una cabra y un carnero, todos de 3 años. Tráeme también una tórtola y un palomino. Y dice el versículo 10, Abraham tomó todos estos animales. ¿Y qué hizo? Los partió por la mitad y puso las mitades una frente a la otra, pero no partió las aves. Dice, Dios le dijo: tráemelos, pero Abraham entendió. Yo sé qué quiere Dios hacer. Dios nomás les dijo: tráelos, pero Él los trajo y los degolló y los partió por la mitad y los puso en el altar. Y entonces Abraham esperó a ver Dios qué le decía, pero pasó el día y no le decía nada. Se empezó a cansar y dice la palabra que se sentó a lo lejos, se fue debajo de un árbol y se sentó y dijo: seguramente Dios me va a decir algo. Y no escuchaba nada hasta que empezó a oscurecerse, hasta que empezó a atardecer, hasta que empezó a quitarse la luz. Y entonces leemos lo que dice el versículo 17 y 18. Dice: y sucedió que cuando el sol se puso y ya todo estaba oscuro, podía verse un horno humeante y una antorcha de fuego,
la cual pasaba por entre los animales divididos. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Y seguimos sin entender mucho de lo que está ocurriendo, pero en unos momentos más lo vamos a entender. No se pierdan lo que sigue a continuación. Amén. El Jesé de Dios está presente allí. El amor de Dios está presente allí. Hay un libro en la Biblia que todo el tema, desde principio a fin, es el Jesé de Dios. Así como el tema de la justicia de Dios es el tema principal del profeta Amós, el Jesé de Dios es el tema principal del profeta Oseas. Esta palabra se menciona por lo menos 40 veces en los cortos capítulos que tiene y se traduce principalmente como misericordia, gracia, amor, ternura y poder. En otros momentos se ha abordado la historia del profeta y no voy a explicarla toda, pero sabemos que Dios le habla y le dice: Oseas, es hora que te cases. Y Oseas dice: yes. Así es que ve y búscate una mujer prostituta y cásate con ella. Y la Biblia no dice, pero yo me imagino que Oseas dijo: what? Seguramente dijo: ¿qué está pasando? Sí. Pero dice la palabra que al siguiente día él se levantó y fue y encontró a una mujer así y se casó con ella y tuvo hijos con ella. Y cada uno de los hijos era un mensaje para el pueblo, y cada nombre de los hijos era un mensaje para el pueblo. Y el último hijo le pone por nombre Lo-Ami, que significa: este no es mío. Si en los primeros dos tenía dudas, el último dijo: este sí no es mío. Sí. Y el Señor le dice a Oseas: así como tu esposa te falló, así como tu esposa se prostituyó, te fue infiel, así mi pueblo ha sido infiel conmigo. Mi pueblo me ha dejado, mi pueblo se ha revolcado con cualquiera en cualquier parte, con cualquier dios en otro lado, y ha hecho lo que ordenan esos dioses. Nosotros habíamos entrado en un pacto, yo había entrado en un pacto con ellos, pero ellos me rechazan, entonces yo los rechazo. Ellos quebrantan el pacto, entonces yo no puedo mantener ese pacto, dice Dios. No voy a continuar con esto. Y pareciera que ahí termina la historia en algo triste, ¿verdad? Porque saber no solamente que su esposa le estaba haciendo infiel y había tenido un hijo de otra persona que no sabía ni quién sería, ¿verdad? En sus prostituciones. Asimismo, el pueblo de Israel había sido infiel a Dios, deshonrándolo tremendamente en la intimidad de su corazón. Pero gracias a Dios que la historia no termina ahí, porque Dios vuelve a hablar con Oseas y le dice: manito, yo sé cómo te sientes, qué triste te ha ido en la vida y qué duro te ha ido, pero yo sé lo que es sentir todo eso. Y después de pasado el tiempo, el Señor le dice: ve, Oseas, levántate, busca a tu mujer y tráela contigo y vuélvete a casar con ella. Dice la palabra que esa mujer se había ido tras sus amantes, se había perdido en el pecado, se había ido lejos. Oseas ya no sabía de ella, pero cuando él se levanta y va a buscarla, la encuentra en el mercado de esclavos. Quizás no la conocía, la miró de lejos. Seguramente ya no tenía esa sonrisa, ya no tenía esa tez sonrojada de su piel. Posiblemente su cabello estaba corto y descuidado, se veía totalmente demacrada, pero Oseas la conoció y dijo: ella es. Y posiblemente, no sé, yo me imagino que ella la miró y se agachó y se avergonzó y se retiró y no quería verlo ni oírlo. Pero Oseas vino con el vendedor y le dijo: ¿cuánto por ella? Yo quiero a ella.
Como buen árabe, aquel seguramente le dijo: no, mira, yo tengo estos para ti. Mira, si quieres servir siervos, aquí está este fortachón, así como el Alesina, grandote, mira. Te va a servir por mucho tiempo porque está jovencito. Si no quieres este, es más, te doy 2 por 1, este y un chapito. ¿Verdad? Pero o sea, le dice: no, yo quiero a ella. Y este hombre pensaría: la chimuela no tiene dientes, no lo checas. La demacrada. Quizás te la doy y se te muere mañana. Pero él le dijo: yo quiero a ella. Y dice la palabra: la compré por 20 piezas de plata y la traje a mi casa. Y en el camino le dije: tú serás mi mujer, mi esposa para siempre, yo seré tu marido. Jamás te desampararé, jamás te dejaré, nunca te irás de mí otra vez, porque yo te amo con amor eterno. Amén. Y eso es lo que hizo Dios por nosotros. Eso es lo que hizo Dios por ti y por mí. Porque le hemos dado la espalda 1000 veces, 100 veces. Pero Él dijo: yo doy mi vida, yo doy mi sangre, yo doy lo que tenga que dar para comprarlo a Él, para amarlo a Él, para bendecirlo a Él. Porque Él ya no nos quiere ver demacrados, porque Él ya no nos quiere ver deprimidos, porque Él ya no nos quiere ver en esclavitud. Porque eso es lo que hace el Jesé de Dios, que te abraza, que te transforma, que te cambia, que te llena, que te ama, que te cubre, que te protege. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios. Amén. Fíjate lo que dice Éxodo 21. En la ley dice: si compras un esclavo hebreo te servirá 6 años, pero en el 7º año quedará libre y sin tener que pagar nada. Si el esclavo llegó soltero, soltero se irá. Si tenía mujer, se irán él y su mujer. Pero si el amo, mientras estaba con el amo, le dio mujer al esclavo, y si esta mujer le dio hijos e hijas, la mujer y los hijos serán del amo, y el esclavo se irá solo. Qué interesante, ¿no? Si vino con esposa, se va con esposa. Pero si aquí recibió esposa, la esposa y los hijos se quedan aquí. Y uno puede pensar: bueno, qué injusto Dios, ¿por qué dice esto? Te voy a decir por qué. Porque hay otra ley sobre esta, que dice que todo hombre que quiere mujer tiene que pagar por ella. Todo hombre que quiere mujer tiene que pagar por ella. Y ese pago se llama la dote. Así se le llama en el Medio Oriente. Tiene que pagar un acuerdo. ¿Cuánto quieres? ¿Se acuerdan que Jacob llegó con el tío? Y lo primero que ocurrió cuando llegó con el tío, ¿verdad? No llegó directamente a su casa. Dice que llegó a un pozo porque traía sed. Y estando en el pozo, dice que viene Miss Mesopotamia con un montón de ovejas, ¿verdad? ¡Aló! Y llega ahí y el Jacob se queda viéndola, ¿verdad? Y esta chica llega y se pone a un lado del pozo y le sonríe discretamente. Pero él le dice: oye, ¿no vas a sacar agua o cómo? ¿Qué sigue aquí? Y le dice la chica: es que tengo que esperar a los pastores. Llegué antes, me anticipé, pero los pastores vienen. 7 pastores mueven la piedra que está arriba del pozo. Y Jacob dijo: 7 pastores. No sabes con quién estás hablando, ¿verdad? Y saca la lata de espinacas, ¿no? Para los que son de mi época, los jovencitos no saben qué es eso. Aprieta la lata, come las espinacas, y dice la palabra que solo él movió la piedra.
lo que hace el amor de una mujer, ¿no? Lo que hace la mirada de una mujer. Dice que él movió solo la piedra. Y lo que sucede después, ¿verdad? Le pregunta: ¿quién eres? Soy Raquel. ¿De quién eres hija? De Labán. No te dije en qué viniste, te dije quién era tu papá. No vengo en una van. Mi papá se llama Labán. Ah, ok. Y dice Jacob: casualmente yo tengo un tío que se llama Labán y vengo a buscarlo. Llega a su casa, ¿verdad? Y después de un tiempo le dice: tío, quiero casarme, quiero que me dé a su hija. Ah, sí. ¿Y cuánto me vas a dar?, le dice el tío. No, pues me vine así, tío. Ok, mi hija vale 7 años de chamba. Trabájame 7 años y te la doy. Y Jacob le dice: ya vas, Barrabás. Seguro que sí, tío. Y dice la palabra: se le hicieron poquitos, porque todos los días, imagínate, salía y lo primero que veía a la Raquel. Y se iba a la chamba, ¿verdad? Y en la tarde venía y ¿dónde anda la Raquel? Nomás para verla. Se le hicieron poquitos los 7 años, pero el amor Gesed paga el precio. El precio que tenga que pagar. El verdadero amor paga el precio. Si quieres ser esposo, tienes que pagar el precio. Si quieres ser padre, tienes que pagar el precio. Amén. ¿Por qué creen que tantos matrimonios se están disolviendo ahora? Porque no quieren pagar el precio. Tal vez él o tal vez ella o tal vez los dos, pero no quieren pagar el precio, porque el verdadero amor paga el precio. Por eso estamos en un mundo cada vez más egoísta y más egocéntrico, y cada vez cae más bajo y más bajo y más bajo, porque cada vez conocemos más poquito de lo que es el verdadero amor. Amén. Nos está hablando el Dios esta mañana, este mediodía. Jesús vino y pagó el precio por nosotros. Aunque fuimos infieles, la Biblia dice: Dios permanece fiel. Sabes que cuando leímos ahorita que vino Al-Esiram aquí a representar este pacto de sangre, dice la palabra, lo leímos, que por la tarde se miró una antorcha caminando por entre los animales divididos. Abraham estaba sentado y alcanzó a ver esa antorcha caminando por entre los animales, y Abraham entendió y dijo: Dios vino a hacer un camino de sangre aquí conmigo para prometerme. Y Dios le empieza a hablar y le dice: este es el pacto que voy a hacer contigo. Tu descendencia descenderá a Egipto por 400 años y estarán allá, pero yo los sacaré con brazo poderoso y mano extendida. Yo los traeré a este lugar, los multiplicaré, serán fructíferos, serán bendición para todas las naciones del mundo. Ese es el pacto que yo voy a hacer contigo. Y entiéndeme, Abraham, si yo fallo, yo voy a pagar el pacto. Pero si tú fallas, Abraham, yo también voy a pagar. Wow. Eso es lo que sucedió ahí. Porque la palabra dice que una antorcha caminaba sobre los animales divididos. Lo normal hubiera sido que Dios hubiera tomado a Abraham donde estaba sentado y le hubiera dicho: ven, párate conmigo y vamos a caminar en medio de estos animales. Pero no lo hizo, solamente Dios caminó. ¿Por qué? Por su Gesed. ¿Y sabes qué pasó al fin de los tiempos? No falló Dios, falló Abraham y sus descendientes. Y por eso Dios mismo vino desde el cielo y terminó como esos animales, degollado en una cruz, sangrando por ti y por mí, para decirnos: yo te amo tanto que estoy dispuesto a lo que sea, porque el amor Gesed está dispuesto a lo que sea por amor a nosotros. ¿Cómo la ves? ¿No te provoca dar un aplauso al Señor? Por eso dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios
es Gesed. No se puede comprender este amor. Simplemente se recibe y se da. Este mundo no vive al nivel de ese Gesed. Por eso las relaciones humanas no funcionan aquí. Si las queremos que permanezcan como la palabra nos enseña, no funciona. ¿Por qué? Porque no está basado en Gesed. Está basado en egoísmo. Está basado en yo quiero, yo creo, yo pienso, yo merezco. Y el amor Gesed no se basa en eso. El amor Gesed es yo te amo porque te amo y voy a hacer lo que sea por tu amor, por conquistar tu amor. Ese es el amor Gesed. Amén. Por eso dice la palabra, y a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios. A todos los que recibieron este amor Gesed. Por eso quien tiene ese Gesed y lo conoce, no batalla con Dios. No anda dudando un día y luego creyendo otro día. El que tiene el verdadero amor Gesed de Dios, sabe que aunque las cosas se pongan duras y el cielo se oscurezca y la tormenta recie, él sabe que Dios está con él. Amén. Porque el Gesed no es cualquier cosa. El Gesed es un amor leal. Es un amor que permanece, que es fiel, que no cambia, que es para siempre. Déjenme terminar con esta última lectura y una última explicación. 2 Timoteo 4. El apóstol Pablo, habiendo cubierto casi todo el mundo conocido de ese tiempo, el Imperio Romano, estableció iglesias, levantó el reino de Dios en cada lugar donde él se paró. Fue apedreado muchas veces, fue lastimado, fue encarcelado, y de todas esas cosas Dios lo salvó. Pero está a sus 63, 64 años en una cisterna debajo de la ciudad de Roma, porque el emperador lo metió allí, porque ha sido acusado de decir que hay otro Dios, un Dios más grande y más poderoso que el emperador. Y entonces está ahí esperando juicio y sentencia. Y si quieres leer las últimas palabras de Pablo, las encuentras en 2 Timoteo. Y si quieres leer las últimas de las últimas, están en el capítulo 4. Y dice: en cuanto a mí, versículo 6, mi vida ya fue derramada como ofrenda a Dios. Había ofrendas que se derramaban, eran líquidos muy ostentosos, que se derramaban como ofrenda a Dios. Y dice Pablo: yo sé que ya es cuestión de tantito tiempo para que a mí me corten la cabeza. Porque si ustedes no sabían, a los ciudadanos romanos que los sentenciaban a muerte, su muerte o su ejecución no era en crucifixión, no era con flechas, porque eso sería pues muy sanguinario, porque la persona no muere inmediatamente. Había personas que los crucificaban y morían 6, 7 días después, y de eso se trataba, de hacerlos sufrir. Entonces a los ciudadanos romanos que los sentenciaban a muerte les cortaban la cabeza, era lo más rápido. Y Pablo era un ciudadano romano. Por eso dice: yo sé que en cuanto me corten, mi sangre va a fluir y va a caer y se va a derramar delante de Dios como una ofrenda. Se acerca el tiempo de mi muerte, dice versículo 7, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Hermanos, de eso se trata. No se trata de estar aquí ahorita, aunque sí, se trata de permanecer siempre, 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 siempre fieles, en todo tiempo. Amén. He peleado la buena batalla. Hay que pelear todos los días. Esta vida es una batalla. Ahora me espera el premio, dice, la corona de justicia que el Señor juez justo me dará el día de su regreso. Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Y luego dice: Demas me abandonó. ¿Demas qué? Porque ama las cosas de esta vida,
La otra versión dice las cosas de este mundo. Me dejó porque ama este mundo. Demas había sido mencionado por Pablo en otras epístolas y en otras ocasiones, y era un colaborador bien cercano de Pablo. Había estado con él en muchas luchas, lo había visto cómo Dios operaba a través de él para sanar, para levantar muertos, para hacer grandes cosas. Lo había visto operando en el poder de Dios, pero ahora que está anciano, ahora que está ya a punto de irse de este mundo, de que Dios lo lleve, Demas se va y lo abandona. Y Pablo lo escribe con dolor. Y luego dice, se fue a Tesalónica. Algunos estudiosos dicen que le llamaron para darle una herencia. Y entonces dejó al apóstol. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Cuando vengas no te olvides de traer el abrigo. Estaba abajo de la tierra, tenía seguramente frío y no había Walmart cerca, ¿verdad? Ni lejos tampoco. Tenían que traer el abrigo que tenía por allá, quién sabe dónde. También tráeme los libros y especialmente los pergaminos. Alejandro el calderero me hizo mucho daño. Calderero creo que es una persona que hacía caldos. No, no es cierto. Hacía tinajas y ollas de cobre que son para hacer caldos, por eso se llama calderero. ¿Sí? La palabra o el apellido Calderón viene de eso, de un caldo, de una olla grande para hacer un caldo grande. ¿Ok? Sí, dice, Alejandro me hizo mucho daño, pero el Señor lo juzgará por lo que ha hecho. La primera vez dice que comparecí ante el tribunal, nadie me acompañó, todos me abandonaron. ¿Todos qué? Fíjense qué increíble. Posiblemente el apóstol, el siervo de Dios más importante, más distinguido en esta tierra, fue abandonado en sus momentos más duros y más difíciles. Dice, yo comparecí ante el tribunal, probablemente estuvo delante del César Nerón, porque era el que estaba en ese momento reinando, y dice, todos me abandonaron por miedo, por vergüenza, por lo que ustedes quieran, pero se quedó solo. Y aquí viene el versículo tremendo, el 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia en toda su plenitud, para que todos los gentiles en ese lugar la oyeran. Qué tremendo, ¿verdad? El apóstol Pablo sabía que había sido enviado. Jesús, cuando se le apareció en el camino a Damasco, le dijo, te pongo por testigo de todas las cosas que yo te he enviado a hacer, y vas a estar delante de gobernadores, de magistrados y de los reyes de esta tierra. Y había estado delante de muchos de ellos, pero le faltaba uno, el mayor de ese momento. Y seguramente se paró delante de César Nerón y le dijo, ¿sabes qué? Tú no eres Dios. El Dios eterno que hizo los cielos y la tierra es el que te está llamando para que te arrepientas. Wow, qué tremendo. Y dice la palabra, Dios Jesús estuvo conmigo, aunque todos me abandonaron. ¿Sabes por qué? Porque el amor Jesús de Dios es leal y nunca, óyelo bien, nunca en tus peores momentos, en tu situación más sola que te puedas sentir, nunca te va a dejar. Nunca te va a abandonar, porque así es Dios, y Él lo ha dicho y lo ha pactado contigo y conmigo. Es su pacto y Él no quebranta pactos. Él no quebranta pactos. Aleluya. Aleluya. ¿Se fijan qué tremendo? Puedo seguir mucho tiempo, pero ya estuvo. Qué tremendo el amor de Dios, el Jesús de Dios. No se parece al amor de aquí. No se parece al amor de la tierra. La persona que en cuanto siente que va a empezar a sufrir, mejor se va. Es triste, pero tengo que admitirlo, que los hombres somos los primeros que corremos en una relación cuando algo sale mal.
Cuando las cosas no se dan como yo espero, como yo quiero, somos los primeros en correr. ¿Por qué? Porque no sabemos amar. Porque no sabemos amar. Porque el verdadero amor es paciente, es benigno. El verdadero amor no huye a las batallas. El verdadero amor se queda. El verdadero amor vence. El verdadero amor conquista. El verdadero amor permanece. El verdadero amor abraza. El verdadero amor paga el precio. Lo que tenga que pagar, paga el precio. Porque así es el verdadero amor, el amor de Dios. Amén. ¿Cómo tenemos que agradecerle a Dios? Él dejó su trono de gloria en los cielos para venir y vestirse de estos harapos de carne y hueso. Y no solamente eso, fue despojado de sus vestidos, fue latigado 39 veces en su espalda, le sacaron sangre, esas heridas se convirtieron en llagas, seguramente se infectó, derramó su sangre públicamente frente a todos. Lo clavaron en la cruz para decirte a ti y a mí: te amo, estoy dispuesto a todo por tu amor, aquí estoy. Yo dije, yo le dije a Abraham que si yo fallaba, yo pagaría, pero también le dije que si él fallaba, yo pagaría. Aquí estoy, pagando por mi esposa, pagando la dote que tengo que pagar. Amén. Y a veces ni siquiera podemos alzar la mano para adorar a Dios. Qué tremendos somos, ¿no? Qué egoístas somos. Qué sin sentido somos. Que ni siquiera podemos abrir la boca para cantarle a Dios una canción de amor. Por lo que tú quieras, por vergüenza, por temor, por incredulidad, por lo que sea. Pero Él ya demostró que su amor no lo detiene nada. No lo limita nada. Oye, Jesús, pero te van a desnudar. Qué vergüenza. No me importa. Pero te van a latigar. Cada latigazo te arranca parte de tu piel. No me importa. Yo le dije al Padre: Padre, si es posible, pasa esta copa. Pero no fue posible. Y aquí estoy, no me importa. Pero vas a morir. Tú no conoces la muerte. Tú no sabes qué es la muerte porque tú eres vida. No me importa. Porque por amor Jesús, yo estoy dispuesto a todo, Nehemías. A todo, a todo, a todo. Y ahora yo te pregunto, ¿por qué o hasta dónde estás dispuesto tú a llegar por amar a Dios? ¿Hasta dónde? Y si dudas, muy probablemente no conoces el amor Jesús de Dios. Y esta es la mañana o el mediodía para que lo conozcas. Conócelo. Cerremos nuestros ojos, por favor.